8:52. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Proverbios 15:1. La respuesta suave aparta el enojo, pero las palabras ásperas provocan disputas y problemas. Sé que hay que siempre tener respuestas suaves para no tener enojo. El problema es que aquí tenemos que discutir, si no la gente se aburre. Pero discusión no quiere decir palabras fuertes. Estamos hablando ásperas, quiere decir fuera de tono. Ponte a hacer una misa aquí para que tú veas que nos quitan. Bajo nivel, exacto. Ponte a orar nada más. Ponte a orar ahí para que tú veas que se cae el programa. No es el nivel de lo que se dice, es el contenido de lo que se dice. Sigue orando. Palabras ásperas no es como tú digas las cosas. Aprende, compañero, que tú eres un hombre muy inteligente y tú también. Es un buen contenido. Date una misa ahí para que tú veas. Yo no doy misa, yo no soy obispo. Que se pone supra. Yo le tengo que hablar duro en algunos momentos. Yo hablo duro, además de por sí yo hablo duro. Y las 40 favoritas. No, yo siempre hablo duro. Los hombres chiquitos tienen que hablar duro. Yo hablo duro pero nunca hablo mal, que es la diferencia. No es hablar duro. Eso hago yo. Es hablar mal. Yo hablo duro. Las palabras ásperas es hablarle mal o decir cosas que no son. Está bien. Sí, es tu tema. Estados Unidos va camino a resolver ese problema que tiene, porque realmente la situación de deuda de los Estados Unidos es una de las más preocupantes de cualquier economía del mundo. Estados Unidos es la primera economía, produce mucho, genera mucho, es el motor que impulsa la economía mundial, pero sin embargo tiene realidades muy, muy duras. La preocupación de alguna gente es política y de otra es económica. Estados Unidos, su deuda es 18 billones de dólares. La deuda global externa de los Estados Unidos es 16 billones de dólares. Cerca del 90% de su Producto Bruto Interno. Y oigan esto, oigan por qué es la preocupación. Lógicamente no se puede parar el gobierno tampoco, ni puede dejar de producir, pero realmente hay preocupación de mucha gente por lo siguiente. Estados Unidos en el último año, el ritmo de endeudamiento, fruto de la presión y de una serie de cosas, de la crisis grave económica que hubo, el ritmo de endeudamiento de los Estados Unidos fue de la forma siguiente. Atención, por día los Estados Unidos se endeudaban con 3.550 millones de dólares diarios. En el último año, 3.550 millones de dólares diarios. 148 millones de dólares por hora. Y 2.46 millones de dólares por minuto. Ese era el ritmo de endeudamiento, o ese es el ritmo de endeudamiento de la economía norteamericana. Ahora mismo son 16 billones de dólares la deuda global de los Estados Unidos. Y al 2020 se prevé que llegue a 20 billones. El 68% de esa deuda, ¿por qué la preocupación de la economía norteamericana internamente? Porque si fuera deuda hacia afuera, que no afectará a nadie, pero oigan esto, el 68% de esa deuda se le debe a instituciones internas de los Estados Unidos y a personas de los Estados Unidos. Y el otro 31% a naciones como las siguientes. China es la principal tenedora de bonos de la deuda norteamericana. Luego está Japón, luego está Inglaterra, luego están los países de la OPEP, luego está Brasil. Brasil es el quinto tenedor de bonos de la deuda externa norteamericana. Entonces, ¿por qué la preocupación? Primero interna y luego externa. Porque si hubiese alguna situación en la economía norteamericana, eso que llamaban que se llegara al default. ¿Qué es el default? El default es no pagar los intereses de la deuda. Eso es lo que se llama default. Entonces, ¿por qué había la preocupación de que antes de que se cumpliera el tiempo se pudiera resolver? Porque, oigan lo que sucedía. Si llegaba a default Estados Unidos, ¿qué iba a hacer China? China, que fue una amenaza que hizo cuando aquella crisis inmobiliaria, dijo: yo voy a ayudar a los Estados Unidos a pesar de la situación, no sacando todos los bonos que tengo. Porque si China sacara todos sus bonos del Tesoro norteamericano ahora mismo, hubiera una situación muy difícil para la economía norteamericana, de la cual tal vez no se pueda reponer de manera inmediata. Y eso podría provocar un colapso de la economía mundial. Entonces, ¿por qué la preocupación de que no hubiera default en los Estados Unidos? ¿Por qué todo el mundo se empleó? Incluso, oigan esto, los republicanos perdieron la batalla. A pesar de que presionaron, perdieron la batalla porque hubo una presión de toda la economía mundial y de todos los sectores internos norteamericanos de que había que entenderse con Obama, a pesar de que no estuvieran de acuerdo con el Obamacare, porque no podía llegarse al default. Es decir, Estados Unidos no podía dejar de cumplir el pago de los intereses de la gran deuda que tiene, interna y externa. Eso fue lo que provocó, y las amenazas sobre todo de esos tenedores de bonos internacionales a sectores internos norteamericanos para que se entendieran con Obama. O sea, Obama sale bastante fortalecido porque no tuvo que ceder prácticamente nada a los republicanos, logró que el Obamacare se impusiera y además logró que de alguna manera,
Claro, es para seguir pagando, pero de alguna manera que la economía mundial y los tenedores de bonos norteamericanos le dieran una especie de espaldarazo para que él saliera airoso y la economía norteamericana siguiera en ese movimiento que tiene. O sea que hay que alegrarse todos, el mundo entero, no solo Estados Unidos, de que no llegara esa economía norteamericana al default, de que nuevamente se restableciera, y aunque hay un plazo hasta febrero o hasta marzo, lo cierto es que eso tiene que nuevamente volver a entenderse ellos, porque la economía norteamericana no puede pararse. En el caso de la economía dominicana, el gobierno ha sido cauto con el asunto del presupuesto. Sin embargo, ser cauto no quiere decir que no cometió algunos niveles de errores en la presentación de este presupuesto. Ahora bien, ¿cuál fue desde mi punto de vista? O sea, no estoy hablando con la estrategia que tuvo Hacienda ni nadie, sino la percepción que yo tengo de lo que pasó. ¿Por qué la presión de entregar el presupuesto el 1 de octubre? No es solamente por cumplir desde el punto de vista formal, que es correcto. O sea, Danilo es un hombre que cumple con la ley y de hace tiempo ha demostrado eso, que es un cumplidor de la ley, entonces tenía que cumplir con la ley. Pero hubo que hacer un presupuesto que no tomó en cuenta algunos elementos. Entonces, cuando usted no toma en cuenta unos elementos y luego se da cuenta que es un error, lo más correcto, lo más conveniente es que usted rectifique ese error. En lo que también el presidente Danilo Medina, el gobierno del presidente Danilo Medina, ha demostrado que tiene la humildad necesaria para entender que cuando comete un error, si lo puede restaurar a tiempo, lo resuelve. Con el presupuesto está pasando lo mismo. Van a mandar un adendum. Ahora mucha gente está diciendo, no, eso es falta de planificación. ¿Qué pasó? Son unos disparatosos. No. Lo que pasa es que se hizo una primera planificación en función de los ingresos estimados y de la realidad estimada de cómo puede funcionar el gobierno. ¿Por qué el adendum? Porque hay cosas que tú planificas en función de criterios técnicos o de conveniencia del gobierno que no son los de la sociedad. Es decir, los técnicos no son dioses, no se las saben todas. También tienen lagunas, tienen limitaciones. Entonces, ¿cuál fue una de esas grandes limitaciones? No prever que en el año 2014 había que hacer un aumento de varios sectores importantes de la economía. Todos estábamos concentrados en educación, qué bueno, el 4% para la educación, qué bueno, 105 mil millones. Ahí no hay preocupación, además hay un gerente que está manejándose bien para poder cada partida aplicarla como debe ser. Pero salud es otro elemento importante. Todos los sectores de salud tradicionalmente han sido un punto de afectar la imagen de cualquier gobierno. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, por un problema político, pero sobre todo por un problema de justicia. Si usted a los maestros, al sector educativo le está dando un trato súper especial, también al sector salud hay que darle un trato súper especial. Hasta ahora, lo que se prevé es que lo fundamental de este adendum del presupuesto es ese acuerdo que se estableció para el 2014 de aumentarle el salario a todos los elementos que tienen que ver. No un gran salario, pero sí hacerle un mínimo ajuste de ese 10% y algunos incentivos. Había que cumplirlo. Entonces, el presidente y el gobierno, para cumplir con eso, en un presupuesto ya cerrado, un presupuesto que no tuviera ninguna modificación, no lo iba a poder lograr, porque entonces iba a violar la ley. Entonces, ¿qué hace el gobierno? De manera correcta, envía un adendum. Claro, ese adendum va a provocar otras cosas. ¿Por qué? Porque si se abre esa puerta, tiene también el gobierno que ser cuidadoso, porque van a venir otras demandas. En el adendum va a haber que poner otras cosas. ¿Cuáles son otras cosas? Se ha planteado, bueno, también plantea el ministro de Agricultura que va a haber un aumento para los agrónomos. Supongo que también estará en el adendum, porque es un compromiso, incluso que estableció públicamente. Ahí vienen los profesores. El ministro de Agricultura y no, porque en educación hay para los profesores. Lo que no viene para los otros. Entonces, en el caso del ministro de Agricultura no iba a hacer un anuncio si el presidente no se lo autorizaba y si el gobierno no lo autorizaba. O sea, que viene también eso. ¿Y a los periodistas cuándo que le van a aumentar? No, pues los periodistas, debe haber, yo supongo que para el 2014 o 15. Tiene que haber un aumento. A mí me gustó esa pregunta, Melto, sí. Tiene que haber, no, porque los periodistas son del sector privado, estamos hablando del sector público. Entonces, en el sector público... No, y los que deben hacer cada uno que pasen por los departamentos de recursos humanos de las empresas donde laboran. Solicitarlo, a ver si se da. Carta de cancelación. Y ver si se justifica. Exacto. Lo que digo, en el caso del sector público también tiene que haber un aumento de salario en el sector público. Tal vez no sea para el 2014, pero el gobierno ya tiene que prever un incremento importante en el salario de los servidores públicos. Muchos dirán, no, el problema es que hay una nómina alta. Bueno, que se cualifique la nómina, yo estoy de acuerdo. Se ha estado cualificando, señores. El trabajo silencioso que está haciendo el Ministerio de Administración Pública junto con Hacienda y Contraloría
que casi no se percibe, pero a mí me consta porque he tenido que estar ayudando a resolver a mucha gente que tal vez estaba en 3 y 4 nóminas y la sacaban de todita. No la saque de todas, sácala y déjala con la principal, porque también se cometen injusticias. Es verdad que hay gente que está en 2 o 3 nóminas. Porque gana 5,000 pesos y no le da, igual que el policía. No, tú eres un policía viva con 6,000 pesos. No, pero lo que estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo, por eso entonces un banquero del gobierno gana 1,000,000 de pesos y no le molesta nada. Pero un infeliz que está en 2 nóminas porque gana 5,000 pesos lo quieren explotar. No, es incorrecto que esté en 2 nóminas. Y es correcto que gane 1,000,000, ¿verdad? También es incorrecto. Entonces por eso digo, pero a ese nadie lo jode. No, tiene que haber un reajuste del salario de los servidores públicos. Sí. La ley hay que retomar pronto de que se salga de este presupuesto. La ley del salario de los servidores públicos. Eso hay que retomarlo. La indexación. Para mí eso se soluciona indexando automáticamente, no dejándole la discrecionalidad de que cuando el gobierno de turno, el presidente de turno quiera aumentar. Yo estoy de acuerdo con la indexación, pero lo que digo es que hay que también poner niveles. Es decir, aquí hay desajustes demasiado grandes en términos salariales de los servidores públicos, digo. Por ejemplo, siempre se ha dicho, no puede ser que ningún servidor público gane mucho más. Hay algunos que podrían ganar un poquito más que el presidente, pero en sentido general el salario fundamental debe ser de los servidores públicos el del presidente. Los que son técnicos cualificados ya tienen otra realidad y hay instituciones donde hay técnicos cualificados, pero tampoco puede ser un nivel de salario, oye, que le haga daño a la propia sociedad. Tiene que haber también niveles correctos. Esa ley hay que retomarla, claro, discutirla en un espíritu realmente aportar a la sociedad. Porque lo que había en ese momento, en un primer momento de esa discusión, había gente que quería necear. Y neceando no se llega a soluciones. Es decir, tiene que discutirse con calma, con tranquilidad. Ver cuál es el salario real en función del sector público, del sector privado, de instituciones descentralizadas que necesitan técnicos cualificados. Eso es cierto. Usted no puede poner tampoco a gente que usted necesita, que tiene calidad, un salario de miseria, porque no lo va a tener. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cualquierizar el servicio público, a final de cuentas, llamar a corrupción. Pero tampoco puede ser un asunto que sea abusivo a la sociedad. O sea, no puede ser que la diferencia sea tan grande. Lo mismo que en el caso de los servidores públicos. Hay que cualificar cada vez más a los servidores públicos, hay que darles salarios dignos y eficientizar cada vez más el servicio público, porque, señores, la clave y la base del desarrollo real de la sociedad, aunque el sector privado es el que produce toda la riqueza y el que genera la mayor cantidad de empleo, quien realmente tiene un control de la sociedad es el Estado. Entonces, los servidores del Estado deben ser gente que tenga dignidad para poder vivir ajustado a la realidad de lo que hace, sirviéndole con vocación al Estado, pero también teniendo su condición de situación particular lo mejor posible para que sea más efectivo.